continuando con nuestra fase 2 del robot diferencial para la unidad 3 de sistemas mecatrónicos de la ingeniería mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, tenemos el mismo equipo desarrollador. Ahora, ¿qué haremos en esta unidad? Una vez que concluimos nuestra fase 1, en donde el robot fue capaz de navegar con el método de navegación Go-to-Wall mediante la audiometría y el control PID y una mecánica relativamente sencilla, pasaremos a la fase 2, la cual tiene como objetivo principal evolucionar este robot, continuando con un seguimiento de trayectoria con el método de navegación Full Pursuit y buscar otro diseño mecánico y eléctrico, el cual tenga más estética y mejor funcionamiento. Partimos de los códigos funcionales de la unidad anterior como base para este trabajo. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos implementar y comparar ganancias lineales y exponenciales para el control de navegación, también implementar el método de navegación Full Pursuit para seguimiento de trayectoria, validar el funcionamiento del sistema mediante un seguimiento de figuras geométricas. En nuestro caso analizaremos el cuadrado, un triángulo y un círculo y mejorar nuestro diseño eléctrico y mecánico. Para ello se diseñará una PCB, la cual se explicará más adelante. Y en cuanto al diseño mecánico, se cambiaron materiales y se mejoró la estructura en cuanto a medidas y diseño en SolidWorks. Para ello hay que conocer qué son las ganancias exponenciales y las lineales y cómo se comparan entre ellas. Tenemos como ganancias lineales, que es una corrección proporcional al error. Es simple y estable, pero puede ser lenta o poco precisa. Entramos con errores pequeños. En cuanto a nuestras ganancias exponenciales, la corrección crece de forma exponencial con el error. Es una respuesta más agresiva, lejos de la meta, y más suave al aproximarse, favoreciendo una convergencia más precisa. En la parte inferior, vemos una representación gráfica de lo que es exponencial y lineal. Ahora pasamos con el modelo de navegación Full Pursuit. Este es un algoritmo clásico de seguimiento de trayectorias en la robótica, en donde el robot calcula en cada instante hacia qué punto de la trayectoria debe dirigirse usando un parámetro llamado distancia de anticipación. A diferencia del método anterior, este permite seguir rutas continuas y curvas de forma más fluida. La trayectoria se define en una serie de puntos o vectores en un plano, como se ve en la imagen anterior. Se va definiendo el camino en diversos puntos y el robot busca seguir los puntos. A mayor densidad de puntos, hay mayor fluidez y mejora la precisión del seguimiento. En esta imagen podemos analizar un poco más el modelo matemático de este método de navegación. Como podemos ver que el ángulo al punto log head, que digamos que es la distancia anticipada, se calcula con alfa igual a tan 2 entre YL menos Y y XL menos X menos teta. Nuestras variables las podemos ver en el cuarto cuadro, en donde es la distancia de anticipación, conocida en inglés como log head. Alfa tenemos el ángulo entre orientación, también tenemos nuestro radio de curvatura, B la semidistancia entre ruedas y B velocidad en el robot. Sí, cabe mencionar que se toma como punto o centro del robot para esta fase la parte delantera del robot, es decir, como su nariz, la parte frontal, por así decirlo, cuando anteriormente se estaba tomando el centro del robot. Pues sí, digamos que el centro de donde está el círculo, de donde parte el radio, ese era nuestro centro. Ahora se toma la parte delantera, como se ve en la imagen, ahí donde se marca el plano cartesiano X y Y. Ese será nuestro punto de referencia, base para iniciar nuestro método de navegación. Y pues creo que esto sería parte de la teoría. Pasamos con la eléctrica, mecánica y programación. En relación con el video anterior de la unidad pasada, donde ya se tenía un código base para controlar el robot diferencial, ahora no solamente se va a controlar el robot con ganancias fijas, sino que se implementan las ganancias exponenciales adaptativas. Esto significa que la velocidad lineal y la velocidad angular cambian dependiendo de qué tan lejos está el robot del objetivo y qué tan desviado está de la dirección correcta. Inicialmente, pues, se incluyen las librerías de PID para implementar el control PID de los motores, SP32 encoders, que nos va a ayudar a leer el encoder, y Bluetooth serial para la comunicación inalámbrica del robot. Después de esto tenemos lo que son los pines del puente H, donde tenemos aquí para el motor 1 y motor 2, donde Enable A pues nos sirve para controlar el PWM. Y aquí también tenemos definido el PWM, donde nos indica que va a estar a una frecuencia de 20 kHz y una resolución de 8 bits. Después aquí tenemos definidos los encoders, a qué pines están conectados. Tenemos lo que son los PPRs, que estos son los pulsos por revolución de nuestro robot. Los parámetros del robot, donde R es el radio de las ruedas en metros y L es la distancia entre las ruedas igualmente en metros. Aquí tenemos lo que son ahora las ganancias, donde para nuestras nuevas ganancias exponenciales, su velocidad máxima lineal es de 0.4 y de la angular es de 1.2. También aquí agregamos lo que son la sensibilidad de la distancia de alfa v, que es de la velocidad lineal, que es de 1.5, y de la angular es de 3. En este caso tenemos ahora lo que es la pose del robot en X, en Y y en teta de su orientación. En este caso nosotros los tenemos en 0 debido a que ahora implementamos el envío de estos tres por Bluetooth.
Y pues ya aquí tenemos los encoders, las ganancias del control PID. Y pues en esta función de leer Bluetooth, pues como ya había mencionado, vamos a leer ahora lo que son las Y deseadas, X deseada y teta, para definirlo ahora en nuestro robot. En el setup, pues inicializamos todo el sistema con la comunicación serial y Bluetooth, luego se configuran los pines del driver como salidas, después se configuran los canales PWM para cada motor y se conectan los encoders y se reinician sus cuentas en cero. Finalmente se activan los PID en modo automático y se define su tiempo de muestreo en 20 milisegundos y se limitan sus salidas de entre menos 255 a 255, que este es el rango que tenemos para que se muevan nuestros motores. Y tenemos también un delay de 6 segundos, que esto nos permite que el robot empiece a trabajar para que nos podamos conectar al Bluetooth. Después de esto tenemos lo que es el loop, donde primero llama a la función de leer Bluetooth para revisar si ya llegó una referencia de los de X, Y y teta. También ya aquí comenzamos como que se va a ejecutar cada 20 milisegundos todo el control del robot. Tenemos la lectura de los encoders. En cada ciclo el programa lee los conteos actuales de los encoders. Luego va a calcular el conteo actual y el conteo anterior. Esta diferencia nos va a ayudar a permitir saber cuánto giró cada rueda durante ese intervalo de tiempo. Después tenemos lo que es la odometría, que en este caso con las velocidades de las ruedas se calcula la velocidad lineal del robot y su velocidad angular. La velocidad lineal se calcula promediando las velocidades de ambas ruedas multiplicadas por el radio. Y la angular se calcula con la diferencia entre las velocidades de las ruedas dividida entre la distancia de las mismas. Y después actualizamos lo que es X, Y y teta. Normalización del ángulo, en este caso se normaliza a teta para que siempre esté entre menos pi y pi. Y pues también tenemos lo que es el control de navegación, donde primeramente calculamos a ρ, que es la distancia entre la posición actual del robot y el punto deseado. Si ρ es menor a 0.15 metros, o 15, es decir, que si está al menos de 15 centímetros el objetivo, pues se considera que el objetivo ya fue alcanzado, y si no, pues esto todavía no ha llegado al punto. Después tenemos el cálculo del ángulo deseado, donde aquí definimos unas variables para un mejor cálculo de teta deseada, donde este se usa con ATAM2 de Y, que es Y deseada menos Y real, con X deseada y X real. Después se calcula a teta, que es el error angular, es decir, la diferencia entre el ángulo deseado y la orientación actual del robot. Luego tenemos lo que son las ganancias exponenciales adaptativas. Aquí se calcula la ganancia lineal y la ganancia angular de esta manera. Esto quiere decir que las velocidades no solo son constantes, sino que dependen del error. Cuando la distancia de ρ es más grande, el término exponencial se vuelve pequeño. Entonces KV, que es de las ganancias lineales, se va a acercar a su máximo valor, y cuando el robot está cerca del objetivo, ρ se hace más pequeño, entonces KV baja el robot para que avance más despacio. En la parte angular, pues es algo muy similar. Si el error angular es grande, K omega aumenta, y si el robot ya está casi alineado, K omega disminuye. Después de esto tenemos lo que es la velocidad lineal y angular, donde la velocidad lineal V toma el valor de KV y la velocidad angular toma el valor de K omega, pero con el signo positivo o negativo dependiendo de dónde esté el error angular. Es por eso que se usa así teta, que vale 1 si el error es positivo, menos 1 si es negativo, o 0 si no hay error. Después tenemos lo que es la cinemática diferencial, que se convierte en la velocidad lineal y angular del robot en velocidades para cada rueda. Esto se hace con las ecuaciones del robot diferencial. Si el robot quiere ir recto, ambas ruedas giran casi igual, y si el robot necesita girar, una rueda gira más rápida que la otra. Además, se limitan a un máximo de 25 radianes por segundo para proteger los motores y evitar que los valores sean demasiado altos. Luego tenemos lo que son el PID. Con este definimos con setPoint R, que es para la rueda derecha, y L para la rueda izquierda. Si el objetivo ya fue alcanzado, pues ambos setpoints se ponen en 0. Esto significa que el PID deja de pedir movimiento y el robot se detiene. Luego, con el control de los motores, se ejecuta el PID con PID L o R.compute. Si el resultado del PID es output L y output R. Si la salida es positiva, el motor gira en un sentido, y si es negativa, gira en sentido contrario. Y pues ya después hacemos el envío de datos por Bluetooth, donde se envían las velocidades medidas, las deseadas, el ángulo deseado, el error angular, la orientación actual, la posición en X y en Y y la distancia del objetivo. Pues este código nos permite que el robot diferencial reciba una coordenada objetivo por Bluetooth, calcule su posición mediante la metría y se mueva hacia ese punto. La mejora con respecto al código anterior es que ahora sus ganancias exponenciales son adaptativas, y esto hace que el robot tenga un movimiento más suave, debido a que ahora va a ser más rápido cuando está lejos y va a girar más, y se va a reducir su velocidad conforme se acerca al objetivo. Ahora, en relación con el código anterior, donde se usaban ganancias exponenciales para controlar la velocidad lineal y angular del robot, en esta versión se modificó el control para dejar una velocidad fija lineal. Ahora el robot sigue una figura, en este caso es un cuadrado, usando el algoritmo igual de la misma manera de PursuIT. La diferencia es que ahora ya no se calcula la velocidad con funciones exponenciales, sino que el robot mantiene una velocidad constante y corrige su dirección dependiendo de la curvatura. Como sabemos, pues ya aquí declaramos lo que son los pines, y pues dejamos lo mismo de los parámetros del robot, y de la misma manera aquí declaramos los puntos de que va a seguir nuestra trayectoria ahora para formar nuestro cuadrado, donde se va a definir, y en este caso pues
está ahora el cuadrado, como podemos ver aquí, el que es el lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, en X y en Y. Después de esto, pues de la misma manera tenemos lo del current point y LD, pertenecientes al purple suite. También tenemos lo que es pues aquí las ganancias del PID, que pues como sabemos que KP corrige el error actual, KI corrige el error acumulado y KD ayuda con los cambios rápidos del error. Y pues se usa para que cada rueda avance a la velocidad que el algoritmo calcula. Ya en el setup, pues tenemos la inicialización de nuestros pines para los encoders, y pues aquí en el loop el control se va a ejecutar cada 20 milisegundos, como anteriormente habíamos visto. Y aquí en esta parte vamos a agregar lo que es el purple suite, donde pues podemos definir ahora el valor, bueno, la distancia entre su posición actual y el punto en que está persiguiendo. Si la distancia es menor que LD, ya definido anteriormente, el código cambia al siguiente punto de la trayectoria. Y pues básicamente es en relación con el código anterior, donde el robot recibía o seguía puntos definidos en X y en Y. Ahora en este código el objetivo no se busca solamente llegar a un punto aislado, sino seguir una figura completa formada por varios puntos. Esto se hace pues por el modo que se llama purple suite, que es básicamente lo que acabo de explicar, que en este caso el código define una trayectoria de coordenadas, por ejemplo aquí como podemos ver en el pad X, en el pad Y el robot va avanzando de punto por punto para seguir esa figura, y pues aquí se van conservando las ganancias exponenciales que ayudan a que el movimiento sea más suave y se mantiene el control PID para regular la velocidad de las ruedas. Pues podemos ver que básicamente tenemos el mismo código anterior, donde tenemos los pines, las variables del robot, y pues aquí es lo que les acabo de mencionar, de establecer los puntos de la figura que vamos a realizar. En este caso, estos puntos son para un círculo. Nosotros realizamos pruebas para un círculo, para un cuadrado y para un triángulo. Cada vez vamos cambiando los puntos a donde queremos que llegue nuestro robot y poder así llegar a nuestra figura. En este caso hay 40 puntos y cada punto tiene una coordenada en X y en Y. Estos puntos pues van a formar la figura con curva, y el robot no solo va a recibir un solo destino, sino una lista completa de puntos que debe de ir siguiendo. Y pues el robot va a ir tomando el primer punto como objetivo, se acerca y luego cambia el siguiente, y así continúa hasta completar la figura. Y pues aquí tenemos lo que es el current point y float LD, que en esta parte pues está relacionada con el seguimiento de trayectoria, conocida como el purple suite, que es la estrategia donde el robot busca como un punto objetivo de la trayectoria y se mueve hacia él, como había mencionado en el inicio. Y pues aquí se declara LD como 0.15, que normalmente sería la distancia de seguimiento del purple suite. Y pues aquí tenemos lo que es la odometría, donde se representan las poses del robot y nuestras ganancias exponenciales, como el código anterior. Básicamente al código solamente se le movió ahora las trayectorias de X y Y, cambiando por el pad X y Y para formar figuras. Lo que se agregó ahora en nuestro nuevo código. Y lo demás se deja de la misma manera. El diseño de esta PCB fue desarrollado utilizando la plataforma web de ICEDA, herramienta que permitió realizar tanto el esquemático electrónico como el diseño de la PCB y la visualización 3D del circuito. Esta actualización electrónica fue implementada con el objetivo de reducir el uso de conexiones físicas mediante jumpers, ya que este tipo de conexiones generaban ruido eléctrico, falsos contactos y problemas de estabilidad en el sistema. Gracias a esta nueva integración se logró una tarjeta más compacta, organizada y configurable para el robot. En la sección de alimentación, la cual es la que se muestra en esta parte, se implementó un conector XT60 para alimentar el sistema mediante una batería de LiPo. Posteriormente, la alimentación pasa a través de un interruptor que permite energizar o apagar completamente la tarjeta. Después del interruptor se incorporó un regulador de voltaje, modelo L78M05, encargado de convertir el voltaje de entrada a una salida regulada de 5 volts, para alimentar correctamente los módulos electrónicos. Además integró un capacitor de 220 microfaradios para estabilizar la línea de alimentación y disminuir fluctuaciones o ruido eléctrico. También se añadió lo que fue un LED indicador junto con una resistencia de 1 kΩ para indicar visualmente cuando la PCB se encuentra energizada. Ahora continuamos con la sección principal de control. Esta está conformada por una ESP32 DevKit V1, utilizada como unidad central de procesamiento del robot diferencial. Desde este microcontrolador se generan las señales PWM para el control de velocidad y dirección de los motores. Además se realiza la adquisición de datos provenientes de sensores y encoders. Para el control de movimiento se integró lo que fue un puente H, el cual es el modelo TB6612FNG, encargado de manejar los dos motores DC con encoder del robot diferencial. Este módulo fue conectado directamente a la ESP32 mediante diferentes pines digitales. Estos son los pines digitales que llegan hasta la ESP32. Las señales de control de PWMA y PWMB fueron destinadas al control PWM de velocidad, mientras que las señales de AIN1, AIN2, BIN1 y BIN2 permitieron
controlar el sentido de giro de cada motor. Asimismo, el pin de STBI fue conectado para habilitar o deshabilitar el driver desde la ESPI32. Gracias a esta configuración se puede controlar independientemente la rueda derecha y la rueda izquierda del robot diferencial. Otra sección importante corresponde al módulo MPU6050, el cual incorpora un acelerómetro y un giroscopio para obtener información de orientación, aceleración y velocidad angular del robot. Este sensor se comunica mediante protocolo I²C utilizando los pines SDA y SCL del ESPI32. En el diseño se utilizaron los pines D21 para SDA y el pin 22 para SCL, permitiendo una comunicación serial eficiente entre el sensor y el microcontrolador. La implementación del MPU6050 permite mejorar el control de estabilidad, orientación y navegación del robot diferencial. La ESPI también incorpora dos conectores de 6 pines destinados a los motores con encoder. La idea que nosotros teníamos al inicio es que los dos conectores de 6 pines tuvieran el mismo orden de las señales. Sin embargo, nosotros contábamos al inicio en hacer la PCB de 2 capas. Sin embargo, se optó por hacerla de una capa, por lo cual no fue tan factible a acomodar las señales en el mismo orden, ya que sí se nos complicaba mucho al momento de diseñar la PCB, por lo que se tienen una diferente ubicación los pines de los dos conectores. Sin embargo, los dos conectores tienen las mismas señales, las cuales son M1 del motor negativo, el GND del encoder, la fase A del encoder, la fase B del encoder, la alimentación positiva del encoder de 3.3 volts o 5 volts y finalmente el M1 motor positivo del motor. Esta configuración permite integrar en un solo conector tanto la alimentación del motor como las señales de retroalimentación del encoder, reduciendo considerablemente el uso de cableado externo y mejorando la organización del sistema. Ahora, de manera más detallada, explicaremos las conexiones. Primero, al conector XT60 le llega lo que es el voltaje de la pila y el negativo de la pila de LiPo. De igual manera, ese voltaje entra a lo que es el interruptor, y de ahí del interruptor, una vez que nosotros activamos, llega el regulador de voltaje. Este regulador de voltaje se encarga de regularlo a 5 volts para así permitirnos alimentar lo que es la ESPI32. Y de igual manera el puente H nos ayuda. Aquí tenemos lo que se incorporó el capacitor, el LED y la resistencia, y todo esto de igual manera se conectó a GND. Ahora continuando con el puente H. El puente H, el pin BM se conectó al voltaje que nos proporciona la batería de LiPo. El voltaje del pin de USC se conectó a los 5 volts que nos entrega ya una vez el regulador de voltaje. El pin de GND se conmutó con las demás tierras del circuito. El pin A1 se conectó a lo que fue el pin 5 de la tira de pines de los motores. Y el pin A2 del puente H se conectó al pin número 5 y el pin A1 se conectó al pin número 6. El pin B2 del puente H se conectó a lo que fue el pin número 5 de la tira de 6 pines y el pin B1 del puente H se conectó al pin número 6. En este caso ya no fue necesario conectar estas tierras y conmutarlas, ya que aquí ya tenemos conmutado una tierra. Ya no fue necesario conectar estas dos que se muestran acá en el pin 8 y 16 del puente H. Ahora el PWMA se conectó a lo que fue el pin número 25 del ESPI32. Ahora el pin AIN2 se conectó al pin número 26 del ESPI32. El pin AIN1 se conectó al pin 27 del ESPI32. En este caso, como queremos que el puente H siempre esté, mientras que mediante que el interruptor esté activo y alimente la placa, queremos que el puente H todo el tiempo quede habilitado, por lo que el STBI se conectó a 5 volts. Ahora el pin BIN1 se conectó al pin número 14 del ESPI32. El pin BIN2 se conectó al pin número 12 del ESPI32 y el PWMB se conectó al pin número 13 del ESPI32. Ahora continuando con el MPU6050, el pin de VCC se conectó a los 3.3 volts que nos entrega el ESPI32 y el pin de GND se conmutó con la tierra del ESPI32 y con la tierra de todo el circuito. El pin de SCL se conectó, como anteriormente se mencionó, al pin 22 y el pin de SDA se conectó al pin 21. En este caso no fue necesario conectar los demás pines, ya que no se ocupan en esta ocasión. Ahora continuando con las conexiones de los conectores de 6 pines. Como anteriormente se mencionó, no tienen el mismo orden, sino en cambio tienen las mismas señales para las dos tiras de 6 pines. En este caso, para el H1, el cual corresponde para la tira de pines del motor derecho, el pin número 1 está conectado a GND. El pin número 2 está conectado a los 3 volts que nos
que nos entrega el ESP32. Por lo tanto, este pin corresponde a la alimentación del encoder del motor. El pin número 3 está conectado al pin número 34 del ESP32 y el pin número 4 está conectado al pin número 35 del ESP32. Estos dos pines corresponden a la fase A y la fase B del motor con encoder. Ahora lo que es el pin 5, como anteriormente se mencionó, está conectado al pin de A2 del puente H y el pin número 6 está conectado al pin A1 del puente H. Ahora para la tira de 6 pines del segundo motor, el cual es para el lado izquierdo, el primer pin está conectado al pin número 32 de la ESP32. El pin número 2 está conectado al pin número 33 de la ESP32. Estos pines corresponden para la fase A y la fase B del encoder. El pin número 3 está conectado a tierra. El pin número 4 de igual manera está conectado a los 3.3 volts que nos entrega la ESP32 para así alimentar el encoder. Y el pin número 5 está conectado al pin B2 del puente H y el pin número 6 está conectado al pin B1 del puente H. Y esta es la conexión del esquemático de la PCB. En cuanto al diseño del ruteo, se realizó una distribución estratégica de pistas buscando minimizar interferencias eléctricas y mantener recorridos de señales lo más cortos posibles. Las pistas de alimentación fueron diseñadas con mayor grosor para soportar la corriente demandada por los motores y reducir caídas de tensión. Además, se separaron adecuadamente las líneas de potencia y las líneas de control para disminuir el ruido eléctrico y mejorar la estabilidad del funcionamiento. Aquí se puede apreciar más o menos cómo quedaría ubicado lo que son los componentes en la PCB. En esta parte tenemos lo que es el MPU 6050, la ESP32, el conector de 6 pines para el primer motor, el cual corresponde del lado derecho, el puente H, el segundo conector de 6 pines que corresponde al motor del lado izquierdo, el regulador de voltaje, el conector XT60 para la batería de LiPo, el interruptor, la resistencia de 1 kΩ, el LED y un capacitor de 220 microfaradios. Se trató de ubicar los componentes de manera que al momento de ensamblarlo en el chasis del robot se estuvieran ubicados de la mejor disposición para lo que son conectar los motores y para que el MPU 6050 quedara en el centro del eje de las llantas. Y de igual manera, como se mencionó, las pistas se hicieron un poco más anchas. En este caso fueron de 0.8 milímetros y los orificios para soldar los componentes fueron de 2 milímetros de diámetro, excepto para el interruptor y para el conector XT60. Y de esta manera quedaría lo que es el ruteo de la PCB. Para tener una mejor vista del ruteo de la PCB, nos colocamos en lo que es la página web de GCEDA, en la cual nos permite ver el ruteo que se le realizó a la PCB de todos los componentes del MPU 6050, la ESP32, los conectores de 6 pines, el puente H, el regulador de voltaje, la resistencia, el LED, el capacitor, el interruptor y el conector. En este caso, la plataforma nos permite observar un aproximado de qué tan grande va a quedar nuestra PCB. En este caso va a tener un largo de 100 milímetros, que en centímetros serían 10 centímetros, y una anchura de 50 milímetros, que sería en centímetros serían 5 centímetros. Por lo que aquí la plataforma nos permite tener una visión mucho mejor de los componentes. Y si queremos observar solo el ruteo, así es como se puede observar. Como anteriormente se mencionó, es de 0.8 milímetros de anchura. Y donde se van a soldar los componentes, los orificios tienen 2 milímetros de diámetro. Finalmente, la vista 3D la podemos apreciar igual desde aquí, desde la página web. Ya una vez que cargó, se puede observar la integración completa y ordenada de todos los componentes electrónicos. Se aprecia la ubicación central de la ESP32, el puente H, el regulador de voltaje, el capacitor de filtrado, los conectores para los motores y la alimentación. Esta implementación permitió obtener una tarjeta más compacta, estética, funcional y mejorando significativamente la confiabilidad del robot diferencial y reduciendo problemas relacionados con conexiones físicas y cableado. Bien, aquí ya podemos observar la vista 3D del diseño de la PCB y de igual manera se puede apreciar algunos orificios de 4 milímetros de diámetro que le dejamos para así poder ensamblar la PCB en el chasis del robot diferencial mediante tornillos. Y pues, para observar, así se vería la PCB desde la vista superior, ya con los componentes, los orificios, el MPU 6050, el ESP32, puente H, los conectores para los motores, el regulador de voltaje, la resistencia, el LED, el capacitor, el interruptor y el conector para la batería de LiPo. Y de la parte inferior de la PCB así quedaría lo que son las pistas de los distintos componentes.
Aquí tenemos otro tipo de vista de la PCB, vistas laterales. Y así quedaría nuestra PCB final. El diseño CAD de la versión 2.0 del chasis del robot diferencial mantiene la base de una geometría circular con un diámetro de 190 milímetros, asegurando la continuidad en la estabilidad estructural y la distribución uniforme de la carga. Sin embargo, en esta nueva iteración se realizan modificaciones geométricas y de distribuciones de componentes cruciales para optimizar la maniobrabilidad, el equilibrio dinámico y el aprovechamiento del espacio interno. A diferencia de la primera versión, en este diseño se optó por una configuración de 3 puntos de apoyo, implementando una sola llanta loca en la sección inferior frontal del robot. En esta parte es donde irá la llanta loca. Para equilibrar el centro de gravedad con este nuevo soporte, el eje de las llantas derecha e izquierda se desplazaron ligeramente hacia atrás, con el fin de alojar este cambio y permitir el correcto libre juego de las ruedas principales. Los cortes laterales se unificaron en una sola apertura trasera segmentada, reconfigurando la estructura con un ancho de base recta de 150 milímetros y rebajas laterales de 30 milímetros por 60 milímetros de profundidad. En la sección correspondiente a la llanta loca se integró estratégicamente un patrón de 4 perforaciones distribuidas simétricamente en la parte frontal para la sujeción del bloque de aumento, al igual que en la versión anterior. Este suplemento mecánico es fundamental para elevar el montaje de la llanta loca y compensar la diferencia de altura respecto a las ruedas motrices principales, logrando mantener el chasis completamente horizontal y nivelado al suelo. Los soportes de los motores con encoder se fijan en la estructura mediante un patrón optimizado de perforaciones. En este caso fueron de 4 milímetros de diámetro, ubicadas a ambos lados del área central. Estas perforaciones respetan distancias horizontales de 20 milímetros y 24 milímetros, combinadas con separaciones verticales de 15.35 milímetros y 30 milímetros respecto a los bordes de referencia, garantizando un acoplamiento mecánico robusto y una alineación precisa del sistema de transmisión. Justo en la parte central del chasis se diseñaron dos ranuras longitudinales paralelas con un espacio de 8 milímetros, como aquí se puede apreciar la cota, y extremos redondeados de 2 milímetros, dispuestas específicamente para el paso limpio y seguro de los arneses y el cableado de los motores con encoder hacia la parte superior. Y de esta manera quedaría lo que es el chasis de la versión 2.0 del robot diferencial. Sin las cotas se vería de esta manera. Aquí ya tenemos lo que es el apartado para la llanta loca y los otros orificios para lo que son los soportes de los motores con encoder y las ranuras por las cuales pasarán los arneses de los motores con encoder. Ahora, el ensamble del robot diferencial quedaría de esta manera, ya con los componentes tanto mecánicos y eléctricos del robot. Comencemos con explicando la parte inferior del robot. Aquí se puede apreciar correctamente lo que son el aumento de la llanta loca, para que así esté nivelada al ras de piso junto con las otras llantas del eje trasero. Y de igual manera se puede apreciar lo que son los dos motores, tanto el derecho como el izquierdo, al igual que sus soportes en L, para así ensamblarlo junto con el chasis por medio de tornillos. De igual manera se puede apreciar cómo se ensambla lo que es la llanta al eje del motor. En la parte trasera, en la parte inferior del chasis se puede apreciar igual las ranuras, que son por donde pasan lo que son los arneses del motor derecho e izquierdo del robot hacia la parte superior del chasis. Ya en la parte superior se tiene planeado que la PCB tenga una separación de alrededor de medio centímetro o 1 centímetro, para que por esa parte pasen los arneses de los motores y lleguen a los pines de conexión de las señales que se encuentran en la parte superior de la PCB. De igual manera, la idea es centrar la PCB de modo que el MPU 6050 esté en el centro del eje de las llantas traseras, para así poder, por medio de este sensor, conocer lo que es la aceleración y velocidad angular del robot. De igual manera se piensa colocar la batería de LiPo en la parte delantera del chasis, para que así genere un sobrepeso en la parte delantera, para que el robot no haga caballitos o se levante por la tracción que actúa en las llantas. Y de esta manera quedaría lo que es el diseño CAD del robot diferencial, ya junto con la PCB que anteriormente diseñamos en la plataforma de ICEDA. Ahora, para apreciar un poco mejor, estas serían la vista frontal del robot, la vista posterior, la vista del lado izquierdo, la vista del lado derecho, la vista superior, la vista inferior y por último la vista isométrica. Bueno, ahorita compañeros, como tal vamos a continuar con la parte del análisis visual de nuestro modelo real, el cual sería nuestro robot diferencial. Obviamente esto ya se ha grabado con anterioridad y se puede analizar y que puede
esta ocasión sería un avance, se podría llamar así, el cual integra ganancias adaptativas a comparación de la primera ocasión que se grabó y que explica más o menos cómo funciona. En esta ocasión son unas pequeñas ganancias, las cuales aumentan o disminuyen y se adaptan principalmente dependiendo del controlador, dependiendo de nuestros robots que están cercanos al punto, qué tan alejado está, para que las ganancias crezcan o disminuyan dependiendo de cómo es que se comporta nuestro sistema y poder visualizarlo de manera pues, más real. En esta ocasión pues tenemos las mismas 6 pruebas que realizamos con el GoToWall, en las cuales tenemos la de X, llegar a X1Y1 con un ángulo de 0 grados, asimismo llegar a X1Y-1 con ángulo de 0, considerando obviamente que esta parte de aquí, este eje, sería nuestro eje X y esta es nuestra parte de nuestro eje Y. Pues sí, como tal se puede observar cómo es que empezamos y cómo es que partimos. Tal cual. Obviamente hay que tener ciertas consideraciones, ya que sigue teniendo el mismo pequeño margen de error. Al igual que todo se aprecia como la ocasión anterior, es bastante completo y complejo de cómo se ejecuta. Obviamente ya vimos más o menos cómo monitorear, cómo utilizar el software para poder trabajar de manera un poquito más, se puede decir, más rápida y más fluida, en la que ya no explicamos tanto la utilización del tracker, sino más bien cómo es que ya se llevan a cabo las diferentes pruebas y elementos de control, los cuales son necesarios para llegar a nuestro punto deseado en esta ocasión. Obviamente tenemos las demás pruebas, que sería X1Y1 con ángulo de 135, que sería esta prueba, la prueba de X1Y1 con ángulo de 180, obviamente ya es cuando nuestro robot no ve hacia el eje X, sino hacia el eje menos X. Asimismo la última prueba, que sería obviamente con el ángulo de 270, 3/4 de vuelta, se puede decir así, para que funcione de manera correcta y adecuada. Y como tal, esto es una de las partes importantes que vamos a ver. Obviamente, las ganancias adaptativas son un poco mejores, ya que se controlan diferentes puntos. Ya lo mencionamos, que se corrigen respecto al error. Y obviamente serían las trayectorias recibidas, que participando como tal y viendo nuestro sistema ya podemos trabajar. Si podemos apreciar, estas serían nuestras primeras pruebas, nuestras primeras prácticas, en las cuales pudimos determinar cómo es que nuestro sistema se comportaba. Obviamente no son muy exactas, como ya habíamos trabajado en algunas ocasiones, pero se aproximan. Esta sería más o menos la prueba de 1-1, que llegaría más o menos a este punto, más bien a este punto de acá. Obviamente no está tiene el margen de error porque no se encuentra en el punto exacto, considerando que la línea azul sería nuestra trayectoria simulada y la línea roja sería nuestra trayectoria al que llegar. Esto considerando que son las anteriores, ¿no? Las de GoToWall de manera normal, para poder pues, apreciar la comparación de cómo es que se ven estas líneas y cómo es que se ven las siguientes. Tal cual podemos apreciar que esta es una de las que más se parecen, está un poquito desfasada, pero tal cual. Pues todo funciona de manera correcta, todo nos está considerando que se ejecuta de manera ideal. Obviamente ya con la parte de ganancias adaptativas se supone que se debería ajustar un poquito. Si nos damos cuenta, nuestra tarjeta dice que llega a 0.9 tal cual, y obviamente nuestro controlador ya de manera física se acerca un poco más, que sería 1.05 y 1.53, la cual se desglosan de mejor manera, se puede decir así, que se acercan un poquito más al punto, debido a que las ganancias son adaptativas, se ajustan dependiendo más o menos que detecten el error, y sería así como lo estamos manejando para que se puedan apreciar de buena manera. Si lo podemos dar cuenta, obviamente nuestros puntos ya son un poquito más cercanos, nos falta corregir algunos pequeños detalles más o menos del control, pero mediante el RAW, en el cual nos va a determinar el error, nos podemos dar cuenta que se acercan demasiado. Obviamente inician un poquito desfasados y por condiciones de terreno se pueden ver desplazados tal cual. Esta fue una de las pruebas que obviamente se ve un poquito más de desplace, en las cuales las condiciones del terreno del piso nos desfavorecieron un poco, pero pues ya en una segunda prueba se alcanza a notar mejor cómo es que se analiza de mejor manera. Al igual que este punto, en la trayectoria tal cual simulada se dice que llega a 0.9 y con 0.9, y en nuestro punto real, mediante las ganancias adaptativas, se acerca muchísimo más, lo cual es un punto favorable para desarrollar todo este proceso. Al igual, vamos a pasar a una segunda parte, obviamente dejando como tal el GoToWall, en el cual nos aproximamos más que nada a la generación de trayectorias. En esta ocasión teníamos 3 trayectorias principales, las cuales serían un círculo, un cuadrado y un triángulo. Obviamente con las ganancias lineales y las ganancias adaptativas sería para determinar cómo es que se aproximan de mejor manera, obviamente considerando ciertas cosas. Como tal, esta sería la parte de nuestra simulación de un círculo, en el cual se le mete el código, un vector, en el cual marcan posiciones, pequeños puntos. Puedo hacer aquí, seccionar toda la trayectoria para que el robot vaya siguiendo punto a punto, que vaya determinando, llegué a un punto, ok,
llegué a este punto, ahora el siguiente, ahora el siguiente y ahora el siguiente, hasta generar la trayectoria completa. Es prácticamente que el robot se guíe y siga punto por punto para llegar a un elemento final, un elemento deseado que sea muy parecido a lo que realmente se está solicitando en la práctica, la cual es la generación de trayectorias de manera, se puede decir que precisa, considerando que aquí podemos ver en línea roja cuál sería la trayectoria de manera física y obviamente teniendo en cuenta más o menos algunas consideraciones, tenemos igual, sería esta, las lineales en figura. Obviamente podemos observar que la línea de color azul es la trayectoria que se supone que está generando. Entonces, la línea roja es la línea que realmente realiza nuestro robot, que lo podemos ver que está un poco abierto, pero considerando la trayectoria inicial sí se ve un poquito más compleja. Asimismo tenemos las dimensiones para el cuadrado, inicia en el punto 00, da la placa tal cual, dice que genera un cuadrado casi perfecto, obviamente con las esquinas redondeadas, y al momento de realizarlo en la prueba real, tuvimos algunas características en las cuales se grafican y se graban de manera tal cual en una mesa para poder ser mejor apreciados. Ya que en la mesa no se encuentran como tal perturbaciones, como lo podrían ser abultamientos en el piso, los cuales nos afectan más la medición. Asimismo, sellamos la figura para el triángulo, el cual consideramos la figura azul como el triángulo principal, el cual desarrolla nuestro sistema. Por consiguiente, el triángulo rojo, el que sería el que realmente realiza el sistema, como podemos ver aquí, sí hay un pequeño desfase más grande, pero se corrige un poco en la parte de ganancias adaptativas, en las cuales se ven enfocadas cómo es que generan. Y tal cual tenemos las ganancias adaptativas con exponenciales, tenemos las figuras, tenemos las gráficas. Aquí podemos ver que se aproxima, obviamente en un principio se abre, se puede apreciar, pero casi al cerrar se va ajustando mucho la gráfica para que vayas hacia el punto deseado y que llegues de manera un poquito más compleja. Obviamente nos faltó ajustar un poco las ganancias, pero ya lo hace de manera más favorable, que se pueda apreciar de gran manera. Lo mismo pasa con el cuadrado, obviamente inicias en un punto más alejado, se desfasa considerando el desfase anterior, pero pues se aproxima un poco mejor. Y el triángulo, el cual genera una trayectoria con ángulos más cerrados, sigue habiendo un desfase con los ángulos un tanto abiertos, por eso no llegas como tal al punto deseado. Incluso podemos ver que llega un punto en el que el robot intenta como que tal regresar, pero no regresa hasta ese punto. Considerando que serían círculo, cuadrado y triángulo de esas mismas medidas, al igual que serían tal cual, podemos ver el círculo con las ganancias exponenciales, cuadrado con ganancias lineales y el triángulo con ganancias exponenciales, o sea, es de las dos formas en las cuales podemos interpretar, y es una de las principales que me gusta, que sería que el círculo con ganancias exponenciales, que se ve un poco más cerrado. Es lo que teníamos aquí. Asimismo tenemos un apartado en el cual tenemos la comparación de las gráficas Go to Goal, en las cuales se comparan lineales contra exponenciales, considerando que la trayectoria verde, la trayectoria en sí azul es la trayectoria simulada lineal, la trayectoria roja es la trayectoria real lineal, la trayectoria verde es la simulada con ganancias exponenciales y la trayectoria negra es con ganancias exponenciales, la que va a ser de manera real. Obviamente todo se supone que llegábamos al punto 1, 1, 1 y lo podemos ver que nuestras ganancias exponenciales se acercan un poquito más al punto 1 a comparación de la anterior, en la cual nos daba un poco más alejado del sistema, el cual obviamente no se aprecia tal cual, ya que son 4 gráficas diferentes, pero considerando cada punto, pues es un poquito más factible encontrar cómo es que esto se inicia y cómo se desenvuelve. Obviamente considerando que tenemos las gráficas especiales para cada elemento, aquí podemos ver que la gráfica azul y verde están casi emparejadas, ya que son las trayectorias simuladas y la trayectoria real de cada uno de los sistemas. Todo esto ya viene configurado igual en el MATLAB para poder trabajar por practicidad. Lo tengo ya obviamente guardado, pero es un poquito más simple pues tenerlo guardado y abrirlo a que andar cargando archivo por archivo, ya que es un poco muy tardado, que tal cual considerando que cargamos aquí, solo cargamos los archivos. Y asimismo tenemos, es más bien serían 4 archivos, ya que es dos generacionales del tracker, entre lineales y exponenciales, y 2 tal cual de la placa, los cuales son los complementos ideales. Y esta es una de las que más se puede decir que se aprecian mejor, ya que es el ángulo de 270, en el cual sería nuestro eje X, nuestro eje Y, y obviamente nuestro robot inicia viendo hacia acá, hacia abajo. Sería por eso es el ángulo de 270. Una vez que ves acá, inicia el recorrido, nuestra línea de color azul era la inicial, la principal, la que hicimos con las ganancias lineales, se va hacia el centro, y su complemento sería la línea roja, que sería lo que hizo realmente. Obviamente vemos que aquí sí el punto está muy, muy desfasado, pero se encuentra dentro de un área se puede decir roja o en peligro, ya que está muy, muy desfasado. Mientras que con ganancias adaptativas nos acercamos mucho al centro, desde nuestro punto inicial, el cual es el punto final, que debe ser 1, 1, pero se aproximan obviamente considerando el error. Y con nuestra trayectoria negra, la cual obviamente todos inician desde un punto 0, pero está muy cerca del punto que se supone al que debería llegar. Eso es más que nada para las ganancias exponenciales, como es que se ejecutan. Una vez teniendo pues todo eso, ganancias lineales exponenciales de Go to Wall, pasamos a la comparación en el Purple Suite, en el cual tenemos una de las que son más notables y más visibles,
la cual sería el círculo. Obviamente la línea verde y la línea azul son las trayectorias simuladas, las que se ven casi perfectas, y la trayectoria roja y la trayectoria negra son las que son las reales, las cuales las que realmente hace nuestro robot. Aquí podemos ver la comparación de manera, se puede seguir un poco más efectiva, ya que nuestra trayectoria negra está más cerca de las trayectorias simuladas que la roja, que de plano llega a un punto en el que se desfasa mucho y ya no se puede apreciar de buena manera. Lo mismo pasa para los elementos tal cual del cuadrado. Nuestras trayectorias azul y verde son las trayectorias reales y nuestras trayectorias roja y negra son las las azul y verde son las trayectorias simuladas, roja y negra son las trayectorias reales, las cuales se buscan tal cual que lleguen al punto deseado. Este sería nuestro punto inicial, que sería 0, 0. Tal cual lo mencionaba con el triángulo, nos pasa de que en algún momento se vieron muy, muy desfasados. Obviamente, mientras vamos ajustando ganancias, podemos ver que entre la línea roja y la línea azul y la línea verde, los ángulos son un poco más cerrados, por lo cual se compara más que nada con nuestras gráficas obtenidas, y si se ve un poco el desplazamiento, se ve en gran medida principalmente la línea negra, que al principio las otras tres se parecen, pero esta sí está muy desfasada, debido a que se abre un poco nuestro robot en este ángulo, y por eso queda un tanto en peligro, se puede llamar así. Se considera todo eso, al igual tenemos diferentes elementos, como sería nuestra gráfica, nos van a llamarlo para recibir los archivos, que son 4 archivos principales para poder trabajar de buena manera y poder graficar elemento a elemento, generar o más bien extraer los datos de los archivos anteriores, los cuales serían de la obtención de datos tanto de la plática como los generados por el tracker mediante el seguimiento de trayectorias. Todo esto nos facilita un poquito más que nada visualizar, que ya lo veníamos viendo, cómo es que se comportan nuestros sistemas y cómo es que estos funcionan de manera más compleja, se puede llamar así, que están tal cual enfocados en que se desarrolle de manera más eficiente. Y creo que sería más que nada la parte como tal generación de resultados, cómo es que nuestro robot se desempeña en los elementos en las figuras que se desarrollaron. Creo que sería gran parte, o todo de mi parte, ya que ya se pueden apreciar que contamos con todos los datos, elementos necesarios para poder trabajar, que se vieron a lo largo de la materia, los que son nuestras pruebas, y que es lo que más que nada nos demuestran cómo es que nuestro sistema funciona de manera adecuada, sin perdernos muchos del enfoque. Creo que sería todo y pues muchas gracias. Como parte de la fase 2 obtuvimos los siguientes resultados. Como podemos ver en la imagen, tenemos un render del ensamble de nuestro diseño, en el cual se muestra montado sobre el chasis la PCB diseñada por el compañero Osvaldo. Se pueden observar cada uno de los componentes, en los cuales se integró un driver, un puente H pequeño para el control de los motores encoder. También podemos ver su alimentación. En la parte inferior ya se ve el robot ensamblado físicamente. Vemos que el chasis, el segundo modelo fue realizado con acrílico, se agregó doble capa en la parte inferior para que soportara el peso, y la parte superior nos permite cargar pesos adicionales. También tenemos nuestra placa PCB soldada, que no se implementó al final al sistema, sí se diseñó, sin embargo, por motivos que no conocimos o desconocemos, ya que no nos dio el tiempo, esta no funcionó del todo. Sin embargo, sería interesante continuar con este proyecto. También dentro de nuestros resultados tenemos una comparativa de las trayectorias realizadas por nuestro robot. En la primera gráfica podemos observar las ganancias exponenciales, mientras que en la de la derecha tenemos las ganancias lineales. Vemos cómo al final hacen la figura, sin embargo difieren un poco en el método. Se puede decir que uno está mejor que el otro. Aquí observamos a otra trayectoria de las ganancias. La primera nos muestra una trayectoria lineal y la segunda una exponencial. Podemos decir que se ve un poco mejor la exponencial, ya que como se presentó en la teoría, estas van mejorando incrementalmente. Dentro de nuestras dificultades enfrentadas en esta fase fueron el problema de la orientación en el eje Y con el método de navegación por pursuit. También tuvimos una densidad de puntos ineficiente, lo cual les dio una trayectoria pues no tenía un buen desempeño. Entonces se implementaban otros vectores, sin embargo, pues era un poco más de trabajo. El ajuste y la comprensión del algoritmo por pursuit también llevó algo de tiempo completarlo. También la validación del comportamiento con diferentes tipos de ganancia y los métodos de navegación se lograron, sin embargo, se tuvieron que hacer diferentes pruebas y error para lograr llegar a un punto eficiente. Entonces, como conclusión de la fase 2, tenemos que el equipo logró un control del robot diferencial, en el cual fue más allá del que teníamos antes, ya que dejó de ir hacia un punto fijo, que era el go to goal, a seguir una trayectoria continua, como lo podemos ver en las figuras geométricas, lo cual
es gracias al Pursuit. Este avance fue posible gracias a las diversas pruebas que se realizaron. Asimismo, podemos decir que aprendimos un poco más acerca de las ganancias lineales, que estas nos ofrecen una respuesta más proporcional y predecible, lo que nos hace que sean más estables y fáciles de ajustar. Sin embargo, las exponenciales se podrá decir que generan una corrección más agresiva ante los errores más grandes, y conforme se va acercando a su meta, esta se vuelve más suave. En teoría tienen una convergencia más fina. Entonces, podríamos decir que se concluyó la fase 2 eficientemente con todo lo ya mencionado en el video. Gracias, y sería todo de nuestra parte.